Hola chicos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver el tema de estandarización, que forma parte del área de estadística. Es un tema muy interesante porque permite comparar dos resultados diferentes cuando pertenecen a grupos diferentes. Mediante un par de ejemplos vamos a tratar de que esto quede bien clarito y vamos a aplicar esta fórmula que está por acá, que es la fórmula de estandarización, mejor conocida como fórmula de posición relativa. Es la que vamos a utilizar para ejemplificar lo que vamos a hacer. Muy bien, veamos este primer ejemplo. Dice, un estudiante obtuvo un 73 en el examen de matemática y un 85 en el examen de español. Desea saber en cuál de las dos materias obtuvo mejor rendimiento. Como podemos observar, pues un 73 en matemática y un 85 en español, pues podríamos decir simplemente que el 85 fue mejor que el 73, pero como no son asignaturas iguales, no podemos hacer la comparación simplemente viendo los números. Tenemos que aplicar el proceso de estandarización porque son dos conjuntos diferentes. Lo que pasó en el examen de matemática y lo que pasó en el examen de español. Ese proceso de estandarización nos va a permitir observar en cuál de las dos asignaturas obtuvo un mejor rendimiento en base a lo que pasó con todo el grupo de personas que hicieron esos exámenes. Vamos a aplicar entonces la posición relativa en matemática y luego en español. Veamos. En matemática él se sacó un 73 y el grupo obtuvo en promedio en matemática un 59 y una desviación estándar de 8,5. Aplicando entonces la fórmula que vimos antes, la posición relativa se calcula de la siguiente manera. Vamos a restar el 73 que se sacó en el examen con el promedio del grupo, que fue un 5,9, y vamos a dividir entre la desviación estándar, que fue 8,5, para ver cuánto nos da eso específicamente en el examen de matemática. Posteriormente vamos a aplicar la misma fórmula, pero con lo que pasó en español. ¿Qué pasó en español? Él se sacó un 85, mientras que el promedio del grupo en español fue 8,3 y la desviación estándar fue 5,5 en español. Entonces, la posición relativa en español sería, aplicando la misma fórmula, el 85 menos el 83, que fue el promedio del grupo, entre 5,5, que es la desviación estándar del examen de español. Vamos a ver cuánto nos dan esos dos resultados y poderlos comparar. En matemáticas, 7,3 menos 5,9 entre 8,5. Los resultados preferiblemente en decimales para hacer una comparación más sencilla. Nos estaría dando el caso de matemática 1,65. Y en el caso de español, 85 menos 83 dividido entre 5,5. En decimales, 0,36. Si comparamos simplemente los números, pues es más grande 1,65 que 0,36, lo cual nos indicaría que en la primera asignatura, que era matemática, obtuvo una mejor posición relativa. Su mejor posición relativa fue en matemáticas. Pero para entender bien esto, vamos a verlo con una gráfica. Ok, veamos esta gráfica. Esta es una gráfica teórica donde la estadística nos dice cómo es el comportamiento de un grupo en general, tomando en consideración solamente dos resultados, el promedio o media aritmética y la desviación estándar. El promedio o media aritmética se dice que sería como una medida central. En este caso, en matemática, la medida central del grupo fue un 59. Ese sería el centro del grupo. Y
La desviación estándar, el 8,5, es como se va a ir comportando el grupo en relación a ese centro. Entonces, si el centro es un 59, la mitad del grupo está por arriba de 59 y la otra mitad está por debajo del 59. La teoría nos indica lo siguiente. Considerando únicamente estos dos resultados, un promedio y una desviación estándar, en el caso de matemática, un promedio de 59 y una desviación estándar de 8,5, la teoría nos indica que el 68% del grupo se comportaría en un rango de una desviación estándar para abajo y una desviación estándar para arriba. O sea, a 59 le sumo y le resto 8,5. El 68% del grupo estaría entonces entre un 50,5 y un 67,5. La teoría nos indica que un 95% del grupo se comportaría a dos desviaciones estándar. Del centro de 59 le sumo 2 veces 8,5 y le resto 2 veces 8,5. Estaríamos entre un 42 y un 76. Y finalmente, el 99,7, casi el 100% del grupo está a 3 desviaciones estándar del centro. Del 59 le sumo 3 veces 8,5 y le resto 3 veces 8,5. Lo cual teóricamente nos dice que este grupo se estaría comportando entre un 33,5 como nota más baja y un 84,5 como nota más alta. Veamos lo que ocurre entonces en el caso de español. El promedio del grupo es un 83, lo cual se consideraría el centro del grupo, y una desviación estándar de 5,5. Entonces, a una desviación estándar, el grupo se comporta entre un 77,5 y un 88, sumando una desviación estándar del centro. Sumando dos desviaciones estándar, se comportaría entre un 72 y un 94. Y sumando y restando tres desviaciones estándar, el grupo estaría teóricamente entre un 66,5 y un 99,5. En el caso de matemáticas, él estuvo a una desviación estándar y un poco más, 1,65. O sea, él estuvo aproximadamente por acá en relación a su grupo. 1,65 desviaciones estándar desde el centro. Mientras que en español estuvo a 0,36. Estuvo muy pegado al centro. No estuvo ni a media desviación estándar, estuvo más cerca del centro. Estuvo a 0,36 desviaciones estándar. Entonces, para indicar que le fue mejor en matemática, lo que estamos haciendo es ver cómo se comportó con relación a todo el grupo. Con relación a matemática, estuvo muy por arriba de su grupo, mientras que en relación a español estuvo muy parecido al centro del grupo. Fue entonces, en base a eso, que indicamos que la mejor posición relativa la obtuvo en el caso de matemática, con una desviación estándar y un poco más en relación a su grupo. O sea, él destacó en matemática a pesar de que la nota fue un 73, una nota alta en comparación con la mayoría de sus compañeros que anduvieron cerca de un 59. Mientras que en español él se sacó un 85, pero el promedio del grupo es un 83, estuvo muy cerca del centro. Por eso su posición relativa fue mejor en matemática que en español. Vamos a verlo ahora con otro ejemplo. Dice así, en Costa Rica desde hace 25 años se realiza la Olimpiada Matemática Costarricense para la Educación Primaria y 3 hermanos han llegado a la final en diferentes años. Las estadísticas del grupo y los puntajes particulares obtenidos por ellos se muestran en la siguiente tabla. Entonces vamos a ver cuál de los 3 hermanos, José, Felipe o Catalina, estuvo mejor. Entendamos lo siguiente. Ellos obtuvieron un puntaje específico. Acá tenemos. El caso de José tuvo un puntaje de 66. En el caso de Felipe tuvo un puntaje de 75
y en el caso de Catalina obtuvo un 87. Si simplemente observamos las notas, pues nosotros diríamos que Catalina tuvo mejor nota que el resto de sus hermanos. Pero la comparación no la podemos hacer de esa manera porque no hicieron las mismas pruebas, ni con el mismo grupo de personas. No estuvieron al mismo tiempo haciendo la misma prueba. Fueron pruebas diferentes con grupos de personas diferentes. Por eso es que usamos la estandarización para ver la posición relativa de cada uno de ellos y de esa manera indicar a cuál de ellos le fue mejor en relación con su desenvolvimiento en el grupo particular en el cual participaron. Entonces vamos a calcular las posiciones relativas individualmente de cada uno. Entonces, en el caso de José, la posición relativa sería el puntaje que obtuvo, 66,7. Le vamos a quitar el promedio del grupo, que fue bastante bajo, 35,77. Y lo vamos a dividir entre la desviación estándar del grupo, que está acá, 13,45. Y así vamos a hacer lo mismo con Felipe y con Catalina. ¿De acuerdo? En caso de Felipe, tenemos que se sacó un 77, un 75,7, perdón. 75,7. El grupo tuvo un promedio de 41,17 y una desviación estándar de 16,93. Y finalmente Catalina, una posición relativa de el 87,5 que se sacó como calificación en comparación con el 44,23 del grupo con el que ella participó y la desviación estándar de 20,32. Vamos a proceder a hacer los tres cálculos para comparar entonces cuál de ellos tuvo mejor posición relativa. Bueno, luego de realizar los cálculos podemos observar que José tiene una posición relativa de 2,30, Felipe de 2,57 y Catalina de 2,13. Anduvieron muy parecidos en realidad. Vean que las notas fueron muy altas en comparación con el promedio del grupo, pero al fin y al cabo, si nosotros tomamos en consideración el centro como promedio de cada uno de sus grupos y indicamos que por acá tenemos una desviación estándar, tenemos el promedio, aquí estaríamos a una desviación estándar, acá estaríamos a dos desviaciones estándar por encima y acá finalmente a tres desviaciones estándar por encima. Entonces vamos a colocar a José con un 2,30. Bueno, sí, por acá por la mitad tenemos el 2,50, acá por el centro. Entonces, a José con 2,30 estaríamos más o menos por acá. Más o menos por ahí estaríamos con José. 2,57 para Felipe, entonces Felipe estaría más bien por encima del 2,50 que está por acá. Entonces, un poquitito por acá estaría Felipe. Felipe por acá, el otro era José. Y Catalina con 2,13. Entonces estaríamos colocando a Catalina más o menos por acá. Anduvieron muy parecidos, sin embargo, el que tiene mejor posición relativa fue en este caso Felipe. O sea que Felipe se destacó más que el resto de los hermanos en la calificación que obtuvo con el grupo con el cual participó.